Bienvenidos. Bienvenidos a este segundo video tutorial dedicado a validación de datos en Excel. En este segundo video vamos a tratar las referencias absolutas y relativas en las fórmulas cuando utilizamos validación de datos. Además veremos las dos categorías, números enteros y decimales, para en el próximo video tutorial comenzar a trabajar con listas en validación de datos. Muy bien, en este segundo video tutorial seguiré utilizando el archivo de Excel que he preparado previamente. Este archivo puede ser descargado desde la cuarta sección de la sección de clases en el blog o puedes ir hasta la descripción del video en YouTube para descarga directa. Muy bien, vamos a abrir este archivo y aquí vamos a ir a la hoja sesión 1 y 2 y nos vamos a ubicar en la celda C43 para comenzar esta segunda sesión. Muy bien. Aquí necesitamos aplicar la validación de datos de tal forma que solamente se admitan números enteros entre estos dos valores, entre el número 5 y el 15 incluidos en cada una de estas celdas. Como es un rango de celdas, podemos seleccionar las celdas para aplicarlas a todas ellas. Luego de esto vamos a ir a la pestaña Datos, vamos a buscar el grupo de herramientas de datos y vamos a pulsar clic encima del comando Validación de datos para que se despliegue nuestro cuadro de diálogo Validación de datos. Aquí en la pestaña Configuración vamos a ir a las opciones de permiso, aquí donde dice Permitir, vamos a desplegar y vamos a seleccionar la segunda opción que es número entero. Y aquí vamos a utilizar mínimo nuestra celda E45 y como máximo, como límite superior, vamos a utilizar la celda E46. Bien, y aquí ya hemos seleccionado los dos límites. Recordemos que la ventaja de hacer referencias a celda es que no tenemos que, si deseamos cambiar los valores, no necesitamos ir hasta este cuadro de diálogo y cambiar los valores, sino cambiarlos directamente en la celda. Una vez hecho esto, pulsamos clic en el botón aceptar. Claro que podemos, si lo deseamos, podemos ingresar un mensaje de entrada y un mensaje de error. Yo lo dejaré así y aceptar. Muy bien. Ahora vamos a comprobar que se haya realizado la validación de datos de forma correcta. Vamos a situarnos aquí al que corresponde el salón A en la celda de 49. Vamos a poner el número 6. Pulsamos Enter y se añade el valor correctamente. Ahora si agregamos un número por fuera del intervalo, como sería el número 20 y pulsamos Enter, entonces tenemos aquí nuestro mensaje de salida de error que nos indica que no podemos ingresar este valor. Muy bien, vamos a poner un número por debajo, por ejemplo el número 4 y también nos evita ingresar este valor que está por fuera de los límites que hemos indicado. Muy bien, vamos a dejar aquí el número 5. Ok. Vamos a probar la celda F49 que corresponde a el salón B. Muy bien, vamos a un número intervalarlo, por ejemplo el número 8, Enter, no ha sucedido absolutamente nada, por lo que hasta este punto nos indica que la validación de datos es correcta. Ahora vamos a poner un número por fuera, por ejemplo el número 16, Enter, y no ha sucedido nada. Es decir, en este punto debería salir nuestro mensaje de error porque se sale del intervalo. Pongamos un número inferior, por ejemplo 4, y también no nos admite esto. Probemos en el salón C, en la celda G49 y en la celda G49 con un número inferior también. Y lo que podemos apreciar aquí es que la validación de datos no está funcionando. Deberíamos entonces verificar esto. Entonces vamos a dejar simplemente la celda activa, primero en la celda F49 y vamos a ir a nuestro cuadro de diálogo validación de datos. Y allí vamos a verificar qué está sucediendo el valor mínimo y máximo. Pues bien, lo que podemos observar aquí es que el mínimo está haciendo referencia a la celda F45, cuando en realidad debería hacer referencia a la celda E45. Lo mismo está pasando con el valor máximo. Está haciendo referencia a la celda F46 cuando en realidad debería hacer referencia a la celda E46. Muy bien, aceptar. Vamos a mirar aquí en la celda G49 de validación de datos, que vamos a ver en el valor mínimo
y en el valor máximo, pues vemos que se ha corrido también una posición a la derecha, en este caso hasta la celda G. Y lo mismo va a suceder aquí. Vemos que ahora está en la celda H. Pues bien, esto se debe a que aquí también aplican las referencias absolutas, relativas y mixtas. Porque vemos que siempre que utilizamos el fill handle, el cuadro de autorrelleno, y nos movemos, vemos que también las celdas a las que hacemos referencias se van moviendo con él. Ahora, entonces, ¿qué deberíamos hacer para que esto no se mueva? Pues bien, vamos a seleccionar primero que todo toda nuestra fila de datos para hacer la validación de datos. Vamos a validación de datos y aquí vamos a corregir esto. Vamos a decir que no se mueva, no deseamos que se muevan en las columnas cuando aplique la validación de datos. Es esta celda de aquí. Que no se muevan las columnas. Entonces pulsamos la tecla F4. Lo podemos dejar así si queremos bloquear tanto un movimiento horizontal como vertical, pero lo que deseamos en este caso es que no se muevan las columnas, o sea que pulsamos dos veces F4 para que quede el signo dólar delante de la letra, que indica que no se mueven las columnas. Y lo mismo va a suceder aquí en máximo. Pulsamos clic aquí en máximo y decimos que no se muevan las columnas pulsando la tecla F4. Pulsamos clic en el botón aceptar. Vamos a borrar esto. Vamos a escribir el número 4 nuevamente. Y ahora sí vemos que está apareciendo el mensaje que nos indica que estamos infringiendo la regla de validación de datos. Reintentar y vamos a poner el número 5 y ahora es correcto. Estos datos siguen apareciendo aquí a pesar de que no están en intervalo porque estaban previamente. Vamos a corregirlos, vamos a poner 5, ahora vamos a poner 4 y vemos que también aparece nuestro mensaje. Y aquí vamos a probar con el número 16, un número por encima y vemos que también aparece el mensaje. Pongamos 5 y ya está. Bien, aquí en la segunda parte deberíamos aplicar este mismo criterio. Vamos al punto número 3. Bien, ahora que sabemos que podemos aplicar, que se deben tener en consideración las referencias absolutas y relativas, también es importante tener en cuenta que podemos utilizar fórmulas y funciones en la validación de datos. Por ejemplo, supongamos que la capacidad de aquí en estas celdas, en los distintos salones, depende de la selección que haga el usuario aquí. Bien, primero vamos a ir a hacer una pequeña lista desplegable. Cómo hacer esto ya lo vimos en el video tutorial anterior y se va a profundizar mucho más en las dos sesiones siguientes. Muy bien, vamos a dejar la celda activa en la celda E59. Vamos a ir a herramientas de datos, validación de datos. Y aquí vamos a buscar la opción que se llama lista. Pulsamos clic y aquí en origen pulsamos clic en este botoncito y vamos a seleccionar los datos que tenemos acá en la columna A, en la celda A62 y A63, correspondiente a pequeño y grande. Vemos que aquí el solito ya nos bloquea el movimiento tanto horizontal y vertical, poniendo los signos pesos delante de la letra y de la fila. Podemos poner un mensaje de entrada y mensaje de error si así lo deseamos y pulsamos clic en el botón aceptar. Y ahora vemos que cada vez que vemos la celda activa, aquí en esta celda nos aparece esta flechita de selección que si la seleccionamos tenemos las dos distintas opciones que hemos seleccionado. Ok, ahora aquí en la celda E67 debe cumplir con la validación de datos dependiendo de esta selección. Es decir, por ejemplo, si acá selecciona pequeño, entonces el límite inferior va a ser 5 y el límite superior va a ser 15. Mientras que si aquí selecciona grande, entonces va a variar. Va a ser el límite inferior 6 y el límite superior 20. Y eso para estas celdas de aquí. Ok, vamos a proceder a hacer esto. Vamos a seleccionar la fila.
siempre es recomendable que cuando se va a hacer la selección en validación de datos, se seleccione de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de tal forma que la celda activa quede en la parte superior izquierda. Ok, ya tenemos esto listo. Vamos a ir a validación de datos, pestaña datos, grupo herramientas de datos y pulsamos clic en el botón validación de datos. Aquí necesitamos la segunda categoría, que es número entero, pero ahora depende, es condicionado. Para esto podemos utilizar la función si. La función si, como lo vemos aquí. Entonces la función si primero nos pide qué es lo que debemos verificar, cuál es la prueba lógica. La prueba de lógica va a ser entonces si el contenido de la celda E59 es igual a pequeño, esto como es una cadena de caracteres debemos ponerlo entre comillas, pequeños. Entonces, si el contenido de la celda E59 es igual a pequeño, punto y coma, entonces aquí debemos poner el separador de lista predeterminado en nuestro computador, en mi caso es punto y coma, pero hay muchos casos en el cual es coma. Bien, si esto es verdadero, entonces va a poner este valor que corresponde al límite inferior en pequeño. Bien, mientras que si es falso, va a poner entonces este límite inferior que corresponde a grande. Y cerramos paréntesis. Aquí sería conveniente bloquear esta referencia a celda porque aquí tenemos una selección de varias celdas y este iría cambiando. Pulsemos F4 y la dejamos bloqueada de forma absoluta. Y lo mismo vamos a hacer aquí. En el máximo, si la celda E59, F4 para bloquearla, es igual a pequeño, este pequeño debemos escribirlo entre comillas porque es una cadena de caracteres en un nombre, punto y coma, entonces este número. Si no, si esto es falso, va a ser este número. Bien, aquí se me ha olvidado bloquear también estas referencias a celdas para no tener un comportamiento anómalo. Y hecho esto, pulsamos clic en el botón aceptar. Bien. Ahora vamos a comprobar esto. Vamos a seleccionar primero acá pequeño. Quiere decir que si yo ingreso el número 5, no habrá ningún problema. Si ingreso el número 15, no habrá ningún problema. Ahora, si ingreso el número 4, entonces no nos debe permitir ingresar este valor. Si ingreso el número 16, debe suceder lo mismo, porque nos estamos saliendo del intervalo que corresponde aquí a pequeño. Y vamos a poner aquí en cancelar. Vamos a probar en el salón B. Vamos a probar el número 4 y también nos evita poner este valor, por lo que hemos seleccionado todo esto para elección de datos y pusimos las referencias absolutas de forma correcta. Cancelar y lo mismo va a suceder con el número 16. Lo mismo aplicará para todas estas celdas. Entonces podemos dejar aquí 14, 13 y el número 6. Bien, ahora, si yo voy aquí hasta mi lista desplegable y selecciono grande, entonces aquí son estos dos límites, por lo que el número 5 no debería estar permitido. Entonces vamos a poner el número 5 aquí y vamos a pulsar la tecla Enter y vemos que efectivamente está funcionando la fórmula que hemos colocado en la validación de datos. Antes no nos permitía poner el número 16, como estábamos probando hace un segundo, pero ahora como el límite superior bastante debería permitirnos poner ese número. Vamos a probarlo aquí en la celda F67 que corresponde al salón B. Vamos a digitar el número 17, pulsamos Enter y apreciamos aquí que sí nos permite poner el número 16 porque el rango va del número 6 al 20, por lo tanto este valor sí nos permite.
Y lo mismo sucederá para estas dos celdas. Por lo que podemos utilizar también fórmulas en la validación de datos. En este punto es importante aclarar que hay una categoría para validación de datos que es la última, que es personalizada. Para estas fórmulas que debemos utilizar aquí hay que cumplir ciertas condiciones, que estas son fórmulas lógicas. Pero esto ya lo veremos más adelante cuando tratemos esta categoría y veamos algunos ejemplos muy comunes pero bastante útiles de validación de datos personalizada. Y aquí ya tenemos esta parte, ¿ok? En nuestra categoría de número entero, aquí en validación de datos, vemos que una vez hemos seleccionado un número entero, se nos habilita este segundo cuadro combinado, este segundo combo box llamado datos, en el cual tenemos otras 8 categorías, una que nos permite seleccionar un intervalo, otra que ese intervalo no se tiene en cuenta, que no está entre, que es el caso opuesto a este primero. Ok, ya vamos a ver enseguida estas otras categorías y vamos a probar aquí en este cuarto ítem en el del video otro par de categorías, otro par de subcategorías de esta categoría número entero. Bien, y tenemos una pequeña lista de datos, tenemos un tipo de producto llamados en su orden A, B, C, D, E y F, que tenemos que ingresar si el producto fue comprado, podemos poner sí o no, o podemos aquí utilizar y, perdón, el número 1 indicando que es verdadero y 0 indicando que es falso. Vamos a utilizar aquí validación de datos para que simplemente pueda sean permitidos estos valores 0 y 1, pero no por medio de listas. Vamos a seleccionar la columna, vamos a ir a validación de datos y vamos a seleccionar número entero y en el segundo combo box que aparece vamos a seleccionar igual a. Aquí simplemente podemos seleccionar un único valor, por ejemplo poner el número 1 y es el único valor que es permitido aquí en estos datos y pulsamos clic en el botón aceptar. Bien, pero bien, pongamos primero que todo un 1 y enter, no hay problema. Ahora si lo suprimimos no hay ningún problema porque la validación de datos no tiene en cuenta las celdas vacíos en este punto, por lo que podemos asumir que esta celda vacía es el número 0 y el 1 es el valor permitido. Por lo tanto podemos aceptar estos dos valores, aunque directamente con la validación de datos no sea así. La celda vacía está haciendo las veces de 0. Ok, ahora, si vamos, bueno, vamos a probar otra celda, a ver si funcionó. Vamos a poner aquí el número 2, enter y ok, cancelar, y es correcto. Sí, está de forma adecuada la validación de datos. Ahora, aquí en unidades, tenemos que decir que si aquí hay un 1, es decir, que compró, entonces aquí debe ser mayor o igual a este valor. ¿Por qué? Porque si no compró, entonces aquí son 0 unidades, mientras que si aquí es un 1 que indica que compró, entonces quiere decir que compró al menos una unidad. Vamos a seleccionar esto. Vamos a ir a validación de datos, número entero, y aquí en el segundo combo box vamos a buscar la opción que dice mayor o igual que. Y aquí vamos a poner esta celda. Vamos a hacer referencia a la celda de la izquierda. Y aquí no debemos bloquear el movimiento vertical que corresponde a los números. O podemos dejarlo de esta forma y aceptar. Entonces, si aquí pongo un 1, entonces aquí no deberían dejarnos poner el número 0, porque debió comprar por lo menos una unidad. Y lo mismo para todos estos valores. Vamos a suponer que en todos se compraron. Por lo tanto, aquí deben de
debe obligarnos a poner un número mayor que 0. Aquí, por ejemplo, 4, si aquí ponemos 0, no nos va a dejar, pongamos un 1, pongamos aquí otra unidad, 4 unidades y 5 unidades. Y aquí tenemos nuestro precio unitario y aquí en el total lo que va a hacer es simplemente el producto de las unidades por el precio, y si compró por 1, por lo tanto no altera el precio, y si no compró, pues va a poner 0 en el total. De la subcategoría que utilizamos aquí, tenemos el caso opuesto, que es el criterio no igual a. ¿Qué quiere decir esto? Que si seleccionamos esta categoría, vamos a ver un momento aquí al cuadro de algo, validación de datos, número entero, y lo vamos acá, no igual a, inmediatamente debajo de la categoría, de la subcategoría igual a. Quiere decir que el único valor que no admite es este valor que coloquemos aquí. Y el caso opuesto, aquí en unidades, que era menor o igual que, es el caso, perdón, acá era mayor o igual que, el caso opuesto es menor o igual que. Muy bien. Ahora aquí, como en el punto 5, bien como lo he indicado anteriormente, es una mejor forma utilizar una lista. Vamos a poner aquí un 1 y un 0. Vamos a seleccionar toda esta columna. Vamos a ir a validación de datos y vamos a seleccionar la categoría lista. Y aquí en origen vamos a seleccionar estos dos daticos y aceptar. Y tenemos las dos categorías. Bien. Ahora supongamos que cada, cada cierto tiempo se van agregando productos. Entonces, se va expandiendo nuestra tabla y deberíamos ir agregando esta validación de datos a estas celdas que se van agregando. Por ejemplo, si aquí ponemos G, entonces deberíamos venir aquí y poner la validación de datos. Para no tener que repetir este procedimiento, lo conveniente es tomar nuestra lista de datos y convertirlas a una tabla de Excel. Vamos a seleccionarla y vamos a pulsar la combinación de teclas Control más T. Y aquí nos sale ese cuadrito que indica que cuáles las celdas que se van a convertir en datos, y la opción que nos dice que si la tabla tiene encabezado. En este caso tenemos aquí el encabezado claramente y pulsamos clic en el botón aceptar. Ahora se convirtió en una tabla de Excel. Ahora podemos ir aquí a diseño y quitar filas con bandas como para dar un poco más de estética y quitar esas franjas con colores que se habían creado. Ahora vamos a agregar un nuevo producto, vamos a el producto G. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que la tabla se expande automáticamente, y no es solo eso, vamos a ir aquí a esta celda y vemos que ya tenemos la validación de datos automáticamente. Entonces, si queremos que nuestra validación de datos se vaya expandiendo, pues simplemente lo vamos a hacer con tablas estructuradas, con tablas de Excel, bien sea utilizando el atajo de teclado, o pueden ir hasta aquí, hasta la pestaña insertar, grupo tablas, y el comando tabla, que hace exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a ver aquí un caso muy común de múltiples condiciones que tenemos aquí ahora. A diferencia del caso del tercer caso que vimos, tenemos 4 tipos de tamaño de salones. Antes teníamos pequeño y grande, ahora tenemos un pequeño, uno mediano, uno grande y un auditorio. Y tenemos aquí en nuestra tablita los límites inferiores y superiores correspondientes a cada uno de ellos. Y tenemos que validarlo aquí en esta pila de datos. Bueno, primero vamos a crear la lista aquí en la celda E99. Vamos a ir a la pestaña Datos, Herramientas de Datos, Validación de Datos. Vamos a seleccionar Lista. Voy a correr esto por aquí. Y Origen, tenemos aquí nuestro origen. Nuestro origen aquí. Okay. Y aceptar.
Y ahora ya tenemos nuestra pequeña lista. Ahora tendremos que utilizar varios cisanidados, por lo menos 3 cisanidados para cumplir con la condición. Pero cuando es texto, hay una forma más sencilla. Bueno, vamos a seleccionar la fila de datos. Vamos a hacer evaluación de datos. Vamos a ir a número entero, entre, como el que sale por defecto. Y en mínimo, vamos a utilizar la función buscar b. Esta función la pueden consultar desde el adelanto que tengo en el blog de el ebook que me encuentro elaborando actualmente, que se llama Diccionario Pragmático de las Funciones de Excel 2013, donde se explica en detalle y hay varios ejemplos de la función buscar b. Aquí no me detendré mucho en la función buscar b y pueden ir hasta el blog para consultar esta función. Muy bien. Lo primero que nuestro primer argumento en la función buscar b es el valor a buscar. El valor a buscar va a ser este de aquí. Vamos a pulsar la tecla F4 para que no se mueva la celda porque tenemos una selección. Lo segundo es la matriz en la cual va a ser la búsqueda. Nuestra matriz de búsqueda va a ser este rango de datos. F4 para que no se desplace nuestro rango de datos. Nuestro segundo argumento es que columna devolver, como es el límite inferior al mínimo, queremos que devuelva la segunda columna. Esta es la primera columna de la matriz rango que le dimos en el segundo argumento. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces necesitamos que devuelva la segunda. Y el último argumento, vamos a poner el número 0. Nuevamente, esta función se detalla en el avance del libro que pueden encontrar en el blog. Muy bien. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la función buscar b. Vamos a hacer referencia a esta celda donde se escoge el tipo de salón. Vamos a pulsar la tecla F4 para bloquear el movimiento de esta celda. Punto y coma. Y aquí vamos a seleccionar nuevamente nuestra matriz. Vamos a seleccionar todo esto. Y F4 para bloquearlo. Punto y coma. Y ahora que como es el límite superior, queremos que devuelva de la matriz la tercera columna. Número 3, punto y coma, y 0 para decir que los datos no están ordenados. Y vamos a pulsar clic en el botón aceptar. Ok, vamos a probar esto si realmente ha funcionado. Vamos a comenzar con pequeño. Entonces, este no nos debe admitir el número 4 como límite inferior, porque va entre 5 y el 6. Entonces vamos a poner el número 4 y efectivamente no lo acepta. Ahora, vamos a probarlo aquí a ver si en el salón B correspondiente a la celda F109, a ver si realmente ha funcionado nuestro bloqueo de movimiento de con las referencias absolutas y relativas. Ponemos el número 4 y efectivamente ha funcionado. Ahora vamos a cambiar aquí a mediano. Primero volvemos un momento aquí a pequeño. Vamos a probar que el número 5 sí funciona. Ok, ok, ok. Perfecto. Ahora vamos a ir ahora sí a mediano y vamos a probar. Vamos a quitar esto y ahora vamos a poner el número 5, enter, y no nos deja, porque ya este mediano tiene un límite inferior y superior distinto. Y vamos a probar este último. Aquí no nos debería admitir el número 10. Enter, y efectivamente no nos admite. Entonces, está la función buscar b cuando queremos buscar números o hacer condiciones de tipo, hacer un condicional de tipo texto, esta es una buena opción. Muy bien. Y aquí tenemos, bien, ya para
cerrar este segundo video tutorial dedicado a validación de datos, vamos a hablar un poco acerca de las categorías número entero y decimal. Aunque ya hemos visto varios ejemplos, vamos a tocar un poquito más estas dos categorías y sus respectivas subcategorías. Bien, vamos a ir al cuadro de validación de datos. Vamos a ir al número entero y vamos a desplegar el segundo combo box. Y estas son las distintas subcategorías que tenemos, que son las mismas que tenemos aquí en esta tablita especificadas. La primera entre, que es la que hemos utilizado desde el primer video tutorial, es que simplemente nos permite en un intervalo definido, como lo vemos aquí. Por ejemplo, este es un ejemplo, valga la redundancia, esto es un ejemplo entre 5 y 9. Entonces, para eso vamos a utilizar esto. Y vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ir a validación de datos, número entero, y aquí vamos a hacer entre, que es lo que hemos venido haciendo, mínimo, podemos utilizar constantes, 5 y 9. Entonces, simplemente aquí nos va a permitir números entre 5 y 9. Voy a dejar aquí el número 9. Mientras que ahora la segunda subcategoría, que corresponde a nuestra entre, no nos va a permitir ingresar valores que estén en ese intervalo. Vamos a hacer el ejemplo que corresponde a nuestra entre 5, 9, aceptar. Y en este caso el número 9 no nos permite ingresarlo. En cambio, un número 15 sí lo permitiría. Igual a, simplemente dejaría poner el número que especifiquemos. Para este caso, para nuestro ejemplo sería el 5. Vamos a hacer esto rápidamente. Es la tercera igual a 5, aceptar. Entonces vamos a poner aquí el número 10 y no nos deja. Vamos a poner aquí el número 55 y no nos deja. Ponemos el número 5 y no hay ningún problema. Ahora, el caso opuesto no es igual a. Vamos a ir a validación de datos y vamos a añadirlo rápidamente. No igual a 5. Y a diferencia del anterior, el único valor que nos va a permitir es el número 5. Así que podemos poner el número 6 y no hay ningún problema. Ahora tenemos las categorías mayor que, menor que, mayor igual que. Y como su nombre lo indica, si aquí ponemos la validación de datos, nos va a permitir mayores, estrictamente mayores que 5. Estrictamente mayores que 5. Que si vamos aquí a validación de datos, número entero, mayor que 5. Como es estrictamente mayor, entonces el número 5 no lo aceptaría. Menor que es el caso opuesto. Aquí nos permite, son números menores que 5, pero no nos permite el 5 porque no está incluido. Vamos a poner aquí un número mayor, vamos a poner el 100. Y aquí vamos a poner nuestra condición de menor que, vamos a poner aquí 5. Y aquí no incluye el 5, no lo acepta tampoco, pero tampoco aceptaría el 100 porque es el caso contrario. Entonces aquí sí nos aceptaría menos 100, por ejemplo. Y mayor o igual que, aquí lo sé. Y mayor o igual que son exactamente estas dos mismas situaciones, simplemente que en este caso sí nos dejaría incluir el número 5. Y como son números enteros, pues vamos a hacer aquí la validación de datos para mayor que 5, incluido número entero, mayor o igual que 5, vamos a poner mayor o igual que, perdón, 5, aceptar. Y aquí sí nos acepta el número 5. Ok. Ahora vamos a poner aquí 5,5. No nos permite hacer esto porque es número entero. Si deseamos que permita
números decimales, pues debemos utilizar la segunda subcategoría. Vamos a ir a validación de datos y aquí en permitir tenemos la que es decimal. Por ejemplo, para esta primera subcategoría tenemos 5 y 9. Y aceptar. Mientras que aquí no acepta, por ejemplo, el número 8,5, aquí sí no habría ningún problema. Y al igual que la categoría número entero, tiene exactamente las mismas subcategorías que para la categoría número entero. Son exactamente las mismas, sino que simplemente que aquí permite números decimales. Ok, aquí es importante resaltar que yo pongo dos menos infinito e infinito. Pero en realidad no podemos poner menos infinito e infinito en Excel o en validación de datos o en cualquier otro aspecto de las funcionalidades de Excel. Por ejemplo, vamos aquí en la celda E116, supongamos que necesitamos simplemente que sea un número entero. No necesitamos que esté en un intervalo o que no sea o algún número que sea mayor que nada. Eso simplemente que tiene que ser un número entero. Si quiere ingresar 1.200.000, perfecto. Si quieren ingresar menos 1715, perfecto. Lo único que, eh, que queremos restringir es que simplemente que sea un número entero. Entonces, deberíamos ir a validación de datos, número entero, y lo que deberíamos poner entre mínimo y máximo sería menos infinito e infinito. Pero pues esto no se puede. Aquí lo que tendríamos que poner son los números más grandes que permite Excel. Y los números más grandes que permite Excel son estos dos números que vemos aquí. ¿Por qué? Porque la precisión de Excel es de 15 dígitos. Por lo tanto, el número más negativo que acepta son 15 nueves con el negativo. Y el número máximo que aceptaría sería 15 nueves. Entonces, si aquí deseamos eso, pues tenemos que ponerlos. Y ya tenemos nuestros valores infinitos. Es decir, nuestro equivalente al infinito en Excel es este número y a menos infinito, y el equivalente al infinito positivo es este otro número. Aquí esto va sin el negativo. Si desean comprobar que efectivamente Excel no permite una precisión mayor a 15 dígitos, pueden poner escribir más de 15 dígitos. Voy a poner aquí varios y voy a ir aquí a inicio y voy a ir aquí a número. Voy a ponerlo más chiquito. Bueno, o aquí doble clic. Ok, ¿qué vemos? Vemos que a pesar de que al final pusimos varios 8, simplemente los vuelve 0 porque Excel no permite una mayor precisión. Si por algún motivo se tiene la necesidad de tener mayor precisión en los números, situación que me parece algo extraña, o bueno, no, por lo menos a mí no me ha tocado trabajar con números con precisión más allá de 15 dígitos, pero si así lo llegan a necesitar, entonces hay un complemento llamado XL Precision, Excel Precision, el cual se instala y permite trabajar con una muy buena cantidad de dígitos de precisión. Si no mal recuerdo, creo que son como 200 dígitos. En la descripción del video dejo el enlace a la página oficial de Excel Precision. Bien, esto fue todo por este segundo video tutorial dedicado a validación de datos. Muchas gracias por haber
visto este video. Si te gusta, puedes suscribirte al canal para estar al tanto de todos los próximos videos de esta serie y todas las demás que están corriendo actualmente. Puedes visitar el blog, donde puedes consultar el avance del ebook. Puedes suscribirte al newsletter para estar al tanto de todo lo nuevo en el blog. Si te gusta, compártelo y cualquier duda, déjanos un comentario. Muchas gracias por tu atención.